Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne el entendimiento de cada persona, los que están viendo esta programación a través de la pantalla chica y aún los que lo hacen a través del internet. Si usted es una persona sensata, si usted es una persona sensata, con entendimiento, y más que entendimiento, con fe en Dios, como dice usted, pues yo le hago un llamado y lo invito a que cada uno de ustedes escuchen con mucha atención. Si es verdad que ustedes tienen fe y hasta dónde ustedes le creen a la palabra de Dios. Bien, amado, hablando de la palabra de Dios, cada quien ha establecido en su vida una palabra. Y todo el mundo le gusta hacer acopio de su palabra como un señorío. Yo dije esto y esto es lo que hay que hacer. El orden espiritual riñe con el orden acostumbrado, viciado del viejo hombre. Y cuando uno dice cómo es que hay que hacer las cosas, ya en el orden de Dios, esto golpea y riñe con el viejo hombre. Pero sorprendentemente, antes de yo hablar de lo personal, yo quiero señalar algo. Y es lo siguiente. La palabra de Dios, usted dice que cree en Él. Y voy a traer algo a colación que tiene que ver con la fe. Bueno, la palabra de Dios está en la Biblia. Hay personas que dicen que esto es una interpretación personal. La primera Biblia dictada al español, que de ahí más luego se editó al inglés, fue la Reina Valera 1960, que tuvo 3 nombres, por cierto. Pero finalmente, la Reina Valera 1960. Pues de ahí, los católicos hicieron una Biblia, las cuales ellos enumeraron, me parece que 14 libros, violentando la palabra de Dios, como lo dice en Apocalipsis, en el capítulo 22, para aquel que le añadiera. Y la gente es católico. Los evangélicos tienen la Biblia Reina Valera 1960, que es la correcta. No tiene religión. Pero ellos han tergiversado los términos de la palabra y dicen lo que la Biblia no dice y hacen lo que la Biblia prohíbe. Los adventistas han hecho otro tipo de doctrina con otros libros y han puesto lo que Cristo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 4, que Él era el fin de la ley. Han traído a una mujer llamada Helena, muerta ya,
debe estar quemándose, señalando que esa mujer tuvo revelación cuando en 1 Corintios capítulo 11 dice que Dios puso señal de autoridad entre el hombre y la mujer, y que el hombre es la gloria de Dios, la mujer la gloria del varón. Como lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, desde el versículo me parece que 11 en adelante. No le permito a la mujer enseñar ni enseñorear. Parece que a Elena se le escaparon estas palabras. Y parece que también a Elena se le escapó que en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, dice que si la mujer quiere saber algo, que pregunte en casa de su marido, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación, como también lo dice en la ley. Parece que Elena esos versículos bíblicos no le importaron. Pues parece que a José Smith también se le escaparon estas cosas y dicen que él es la revelación, como si fuera Jesucristo. La Watchtower, con un grupo de psicólogos, han puesto personas con una idea de atalaya, que así se llama incluso la revista de ellos, a caminar por las calles flotando en el aire, haciéndole pensar que son instrumentos de Dios, y con una doctrina que no se ajusta a la palabra, al igual que todos los demás, porque son añadiduras que la Biblia no dice. En algunos términos donde a ellos no les conviene, ellos han cambiado el sentido de la palabra. Hay otros que todavía ellos no lo han cambiado. Y no lo voy a decir porque mañana lo cambian. Y yo le tapo la boca muchas veces con la misma Biblia de ellos. Así sucesivamente, podemos notar que también los bautistas, bueno, pues también tienen la fe puesta en Juan el Bautista. Y él dijo que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Yo no entiendo esto, ¿no? Pero me voy a lo personal. Usted también tiene una palabra por encima de la de Dios. Si yo lo enfrentase a usted con la palabra de Dios, usted me podrá decir a mí que usted tiene su fe. Y yo le puedo seguir contestando a usted. Yo le puedo seguir contestando a usted que Cristo es el autor y consumador de la fe, que usted no puede tener su fe. ¿Qué me da a mí a entender para toda la humanidad que nadie le cree a la palabra de Dios? En este caso, las religiones han mentido, obviamente porque ellos son homicidas desde el principio y a ellos les importa tres pitos tu condenación. Es dinero que quieren. A lo que yo vengo frente a ti, enfrentándote obviamente, es en el sentido que después de tú escuchar que te dan las aclaraciones de vida, sin bla, 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 sin religión, sin que haya manera de discutirlo, tú sigas en estas cosas. Porque yo pudiera enfrentarlo a todos juntos, yo solo, y con una sola pregunta yo lo pongo a ellos,
a darse más trompa que un bolseador. Usted podrá preguntarme desde su casa qué, y yo le puedo decir, pregúntele usted cuál de ellos es el que tiene la palabra de Dios, porque difieren. Salga rápido, porque se van a dar. Se van a dar más rápido que cuando usted suelta 2 gallos. Y duro se van a dar. ¿Qué nos da a nosotros a entender esto? ¿Quién le ha creído a Dios? ¿Cómo usted puede decir que usted cree en Dios cuando usted no es capaz de creerle a su palabra? A la verdad que yo no entiendo esa parte. Si usted quiere hacerme el favor de explicarme esa parte, pero bíblicamente, no con criterios personales. Entonces, usted puede establecer en casa algo que a usted le gusta, obvio, pero tampoco todo lo que a usted le dé la gana. Tampoco en mi casa, si le cree a la palabra de Dios, no. Primeramente piense en lo siguiente, la Biblia dice que de cada palabra ociosa que un hombre diga, le tendrás que dar cuenta a Dios. Tenga cuidado. Cuando tú implementas tu justicia en tu casa, olvidándote de la de Dios, tú estás presentando el perfil de que en tu casa el Dios eres tú. Pero a mí me sorprende tanto esto que estamos diciendo, que es difícil encontrar personas que en el término de la fe, tratándose personalmente, no choquen en términos, los cuales no es correcto, no es lícito. Usted me podrá decir por qué. Le diré. Siendo la palabra de Dios una. Está escrito, como lo dice en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, no penséis más de lo que está escrito. Escuche bien eso, ¿eh? Pero también hay otra parte donde en Juan capítulo 7, versículo 38, el Señor con sus propias palabras dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Wow, está dando detalles por todas partes, correctísimo, ¿no? No debería incluso de haber contienda por la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿de dónde ha salido esto de las interpretaciones individuales cuando Dios usa un hombre? Yo no entiendo esto. Y hay preguntas que yo lo hago solamente para verlo tragando seco a todos los que disputan por la palabra. Y le digo, pero ¿cuándo ha escuchado usted que un hombre, que Dios usa más de un hombre? ¿Y cuál versículo bíblico me dice a mí que Dios aprobó como término de fe la religión en la cual usted, a la cual usted asiste? Se van a las palabras personales. Hay algo que todavía me llama mucho más la atención. La gente no le tiene temor a Dios. Se enseñorea con una palabra que si fuesen personas inteligentes, y me excusan si lo ofendo, ¿no? Porque la inteligencia viene con el temor a Dios.
Pero si usted se ofende, es bueno que usted tenga valor para escuchar las demás cosas. Siendo la inteligencia el temor a Dios, y usted se cree inteligente, a usted, por caso de la vida, no se le ha ocurrido de que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, no Dios al suyo. Pero no solamente eso, en Romanos capítulo 2, versículo 16, dice que por los 14 libros que le dio al apóstol Pablo, Romanos 2, 16, él no va a juzgar. Cuando tu palabra no se encuentre, ni la de ninguna religión se encuentre ahí, la pregunta que te puedo hacer, tú que eres tan inteligente, ¿tú piensas que Dios te dará un aplauso o te enviará al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda? Considero importante, muy importante, que después de una brevísima pausa comercial, tú escuche lo que dice las Escrituras. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibras de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Bien, amado, de igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, a solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar, y lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Bien, el mismo Señor, porque la gente han tergiversado los términos, las religiones, para poder introducir doctrinas distintas. No hay San Juan, no hay San Pedro, no hay San Lucas, no hay San Pablo, no hay San Marcos, nada de eso. El San no existe. El San se lo podemos dejar a los usureros. Bien, el Señor dijo en el escrito de Juan, porque cada uno de ellos escribió para distintas regiones, distintas, y escribieron la biografía, lo que Dios habló, lo que hizo, pero ninguno tienen, por eso coinciden Marcos, Lucas, Juan, Mateo, coinciden, ¿no? Escribieron para distintas regiones. Pero si buscamos en los escritos de la vida de Jesús, en Juan, en los escritos de la biografía de la vida de Jesús en Juan, para que usted aprenda cómo es que en la Biblia se establecen los términos y no como lo han puesto, ¿no? Si buscamos en el capítulo 6, en el versículo 57, hablando él de estas palabras que el Señor habló, y ellos le escribían, ¿no? Decía aquí el Señor desde el versículo 57, como me envió el Espíritu viviente, porque
Él estaba en la carne, pero el Espíritu estaba en él. Padre es Espíritu. Grábese esto porque hay un solo Dios. Si no, yo invito a cualquiera, pero eso es para poner taponcito de boca, que el Padre, que es Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, el Padre no es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es otro. Tú sabes, ya ahí comienza usted a mirarme mal. Jesucristo es Espíritu. Usted lo puede buscar. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Entonces, ¿a cuál de los espíritus usted se está refiriendo? Tú sabes, ahí las cosas comienzan. Y por esto, usted podrá notar que ningún predicador se atreve, porque sabe que va a quedar como ridículo. ¿Me entiende? Bien, pero esto es para que usted se nutra de conocimiento, porque nosotros no buscamos dinero. Como me envió el Espíritu viviente y yo vivo por el Espíritu, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. No vaya usted a creer que un pedazo de carne o algo delicioso que a usted le gusta, no vaya usted a pensar eso, no. Estamos hablando de su palabra. Y esta palabra que estamos explicando en estos momentos, usted no le cree. Entonces, aquí hay algo que usted no tiene. Esto es bueno que usted lo sepa. Aquí dice, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Usted tiene su palabra. Usted tiene su religión. Usted tiene su fe. Usted se apoya en su criterio. El hombre que se apoya en la justicia propia. El hombre que le dice al Señor, tú me conoces, yo tengo mi fe. Dios, la fe que Dios estableció no es nada para ti. Yo te ilustro en este sentido por si quieres tener un despertar, obviamente. Pero vamos a seguir. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná, porque aquello se digería para el estómago. Pero ahora tus propias palabras están quitando la de Dios. Y la gente se han inventado muchísimas mentiras y la dicen como algo que la establecen. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y cada vez que yo escucho estas cosas, yo digo, ¿y dónde dice en la Biblia eso? Y oigo, no, porque Dios se divide en tres. Y yo digo, ¿y dónde dice en la Biblia eso? Oye, cada vez que me dicen algo a mí, ellos no saben cómo contestarme, uno con criterios personales, no. Si Dios se divide en tres, tú tienes que buscármelo en la Biblia. Y si Dios son tres también. Ahora yo te busco en la Biblia que Dios es uno. Y que fuera de Él no hay Dios. ¿Cómo? ¿Dónde? Búscate Isaías 44:6. Búscate Romanos capítulo 9, versículo 5. Y te comienzo a enumerar y tengo que cerrar lo que estoy predicando. Pero tú no me puedes decir ninguno de que se divide en tres, ni que son tres. Esto es para ilustrar la palabra de Dios por la que ustedes le han enseñado y por la que ustedes han establecido como un término de doctrina. Esta palabra que estamos hablando en estos momentos no es el maná que se digería. Ellos se lo comían. Esto es de espíritu. Escuchen como dice aquí. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Este no muere. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero no es tu palabra. No es tu palabra.
la que está escrita en la Reina Valera 1960. No es en los libros apócrifos, ni de católicos, ni de adventistas, mormón, testigo, etc. No voy a hablar de los evangélicos porque fui engañado en la religión evangélica, en las asambleas de Dios, en la calle Independencia. Ellos usan la Reina Valera, pero establecen otra doctrina. Bien, pues en esta palabra no mueren, pero en la suya, en la fe suya, en la religión suya, usted tiene que esperar ese juicio. Porque es que no se encuentra en la Biblia eso. Y Dios te va a juzgar por su palabra. Romanos 2:16. Yo lo que no sé es qué tú vas a hacer, porque yo estoy declarando esta palabra. A mí Cristo me llamó para esto. Y yo predico bajo todas las adversidades que puedan haber. Bien, esta cosa dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hasta los discípulos se quejaron. Aquí en el 61 dice el Señor, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. Él lo que estaba diciendo era la vida. Así es la gente. A la gente tú le predicas por la vida y tú los ofendes. Tú tienes que hablarle del mal. Tú tienes que hablarle de lo que lo destruye para que ellos se sientan contentos contigo. Cuando tú le hablas de la vida, tú los ofendes. Es más, cuando tú le hablas de Dios, hasta te bloquean. Cuando tú le hablas de la palabra de Dios y no de la tuya, te bloquean. Y tú le mandas este mensaje a un amigo tuyo diciendo, mira, es bueno que lo escuche y dime, ¿qué hay de mentira en esto? Él no te va a decir que hay mentira en esto, pero te va a bloquear. Esto es tremendo, ¿no? Te va a bloquear. Bien, aquí el Señor le pregunta a los discípulos lo mismo que pudiéramos preguntarlo a usted. Porque usted se lastima, porque te dice, ya viene a hablar de las religiones, es que no, oye, es que no existen. Te ofende. Es lo mismo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos. Oye, es que no son la palabra de Dios. Te ofende. Sigue aquí diciendo. Pues que si viera al Hijo del Hombre, escuche bien, subir a donde estaba primero. Espérate, ¿y no es hijo de María? Escucha esto. Esto no es una programación de dinero, de diezmo, ni de samalajaya. Aquí dice, pues que si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. A mí me gustaría preguntarle dónde era que estaba primero. Entonces son preguntitas que, bueno, el Espíritu es que da vida, no es tu palabra. Te vas a dar cuenta que Él es el Espíritu. La carne para nada aprovecha. Tu palabra te condena a ti mismo. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida.
Oye, pero cualquiera, cuando escucha esto, dice, pero, y yo que he estado hablando de que de fe, y que el Señor dice esto, y hay tantos mentirosos diciendo que Dios dijo sin haber hablado tampoco. Y entonces yo le pregunto que me expliquen a estos que dicen que Dios le habló. Explícame 1 Corintios capítulo 4 versículo 6. Explícame esto. Y le digo que también me explique Lucas 16, 16, porque ya los profetas no existen. Murió eso. Y espero bíblicamente que tú me des una explicación de eso. Pero es que tú me estés señalando la Biblia, tú sabes, porque estoy cansado de criterio. Bien. Aquí le está diciendo el Señor, mis palabras son espíritu y vida. Pero hay algunos de nosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes no y quiénes le habían de entregar. Esto es tremendo, amado hermano. Si usted quiere tener vida, yo le exhorto que la palabra suya la haga morir y se vaya a las Escrituras. Bien. Vamos ahora a... Porque estas palabras, los reyes, obviamente, que la escuchaban, ellos temían. Reyes del linaje. Usted no la cree porque, bueno, usted es mayor que Dios, ¿no? Vamos a buscar aquí en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes vamos a buscar. A ver qué hizo este rey. Que si vamos en el término comparativo de lo que es obviamente el estatus personal. Un rey no se puede comparar con uno, ¿no? Es rey. Bueno, pero este hombre tenía algo que usted no tiene. ¿Sabes qué? Bueno, este hombre tenía temor de Dios. Y hasta que él no sabía nada, bueno, pues, pero cuando es importante que usted sepa, y ya cuando estas palabras llegan, usted no tiene excusa. Si buscábamos en el reinado de Josías, porque cada predicación tiene enseñanzas distintas. Aquí vemos que cuando Josías comenzó a reinar de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años, el nombre de su madre fue Jedida, hijo de Adía de Boscat. Estamos hablando de Segunda de Reyes en el capítulo 22. E hizo lo recto delante de Dios, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Estuvo correcto el hombre. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Dios, que se han escogido del pueblo de los guardianes de la puerta. Hombre, con temor de Dios. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra.
que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios y que lo entreguen a lo que hacen la obra de la casa de Dios para reparar las grietas de la casa. En aquel entonces, este era un hombre que ni siquiera, ¿verdad?, tocaba el dinero. A los carpinteros, maestros, albañiles para comprar madera, piedra de cantero para reparar la casa. Era un hombre entregado a esta obra. Pero había algo que es importante que usted lo sepa, que lo está sabiendo hoy. Yo quiero informárselo, ¿no? Y lo que se le tome en cuenta el dinero cuyo manejo se le confiare, porque ellos proceden con honradez. A Dios le encanta el hombre que procede con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Es como que usted esté viendo esta programación. Para mí que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo le han enseñado eso. Yo le digo a usted, ¿dónde está en la Biblia eso? Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y yo le digo, ¿y dónde dice eso? Bueno, el mismo Señor dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 17, todo lo que hagáis de palabra, obra o hecho, hacedlo en el nombre de Él, dando gracia al Espíritu. Y todo lo que pidiera en mi nombre será hecho. ¿Dónde dice eso? Entonces, aquí el sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Dios. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Porque tú puedes hacer lo que se te pega la gana, hasta que tú no sabes que lo que tú estás diciendo y que lo que tú estás haciendo riñe contra Dios. Pero después que tú sabes que lo que tú estás haciendo y lo que tú dices riñe contra Dios y sigue en esa misma actitud, ya tú estás condenado. No has creído. Juan 3, 18. Léelo. Buena lectura. Viniendo luego el escriba Safán al rey, estaban atónitos todos. Dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo entregó en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Dios. Todo estaba bien. No había problema con el rey. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías, ahí hay problema, me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey. ¿Qué significaba este libro leerlo delante del rey? Pues ellos estaban haciendo todo lo contrario a lo que decía el libro de la ley en aquel entonces, cuando la ley estaba vigente, porque Cristo fue el fin de esa ley. ¿Cómo le cayó esto al rey? Que basado en el estatus personal, mayor que usted y mayor que yo, en el estatus personal, bueno,
Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Yo le pregunto a usted, ¿y por qué haría eso? ¿Sabes por qué lo hizo? Por temor. Sabe que Dios no perdona el que quebranta en su palabra. Dios le puede perdonar a usted un agravio. Usted le puede dar una pedrada a un viejito. Usted puede matar a un ser humano. Y si usted logra estas cosas, tener arrepentimiento, Dios lo perdona. Pero poner usted su palabra por la de Dios. Mire, Dios no perdona eso. La Biblia dice, por si usted no ha llegado al conocimiento de esto, que el único pecado que no le he perdonado al hombre es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nosotros acabamos de leer en Juan capítulo 6, 63, que sus palabras son espíritu y son vida. Aquí estaban leyendo el libro de la ley, que él mismo también lo hizo. Aquí el rey Josías, estaba con el mismo temor de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y usted podrá preguntarme, ¿cómo usted me prueba que era él y no era Jehová? Porque él cambió de nombre. Si usted se busca en Juan capítulo 5, versículo 46, enfrentando a los concilios donde usted va, él dijo estas palabras: si le creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Eran las mismas cosas que el rey Josías estaba leyendo, y es las mismas cosas que hoy nosotros le estamos a usted explicando, y usted tiene su palabra por la de Dios. Este hombre no lo hizo así. Este hombre, cuando se enteró que la conducta que tenían ellos reñía con lo que ya estaba escrito por Dios, rasgó su vestido. Porque esto implicaba condenación, juicio. Las únicas gente que no le tienen temor a estas palabras que nosotros estamos leyendo en estos momentos son las religiones, y usted también, que se ha apoyado en una fe que no existe. Bien, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcia, a Incán, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: había pánico, había una violentación de la palabra de Dios. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá, cuando estaban los profetas, acerca de la palabra de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros. Eso tiene usted que pensarlo. Grande es la ira de Dios contra usted, que ha establecido una palabra por la de Dios, una fe por la de Dios, una justicia por la de Dios. ¿Usted cree que Dios hace acepción de personas? Que este rey rasgó su vestido cuando supo esto, sabiendo que Dios no perdona esto. ¿Quién se piensa usted que es para que Dios lo perdone a usted? Yo a la verdad que no entiendo eso. Aquí sigue diciendo: contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacerla conforme a lo que no fue escrito. Y ellos saben que Dios lo mató en el desierto, se lo tragaba a la tierra. Dio lecciones de eso.
él sabiendo lo que implicaba la violación del libro, había pánico. Los únicos que no le tienen pánico son las religiones y usted que tiene su palabra. Y usted tiene una fe de agüita fría en su casa, levantándose a la hora que usted quiera, porque usted nomás tiene que poner la manito así. No sé qué significa esa manito así, eso no salva a nadie. Y entonces, Señor, dame el pan de hoy. Señor, mira, dame empleo. Señor, dame. Señor, dame. Bueno. Temor de obediencia que no tiene nada que dame. Entonces fueron el sacerdote Hircia y Acán, Adbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tirba, el hijo de Hacha, guarda de las vestiduras, las cuales moraban en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo, así ha dicho el Dios, Jehová Dios de Israel, decid al varón que envió a mí, así dice Dios, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre lo que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Lo va a traer. Entonces, vemos en Apocalipsis la ira de Dios manifestándose en copa. De manera terrible. Y usted no le cree. Dios es amor. Es una interpretación de este Señor. Dios es amor. Pero este rey sabía que sus patriarcas, antepasados, Dios lo mató por eso. Y yo le pregunto a usted que está en casa, que se refugia en estos términos, Dios era amor y ya no es amor. Entonces, son preguntitas que yo hago así que Él era amor. O sea, no, espérate. Es amor ahora. Entonces, anteriormente no era amor. Bueno. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Yo le voy a explicar algo a ustedes. Dios es ajeno. El católico es un Dios. Usted pertenece a ellos. El evangélico, el adventista, el mormón, esos son dioses ajenos. Búscamelo en la Biblia. Por eso dice Dios es ajeno. Tu propia fe, Dios es ajeno. Tu palabra, Dios es ajeno. Provocando a ira a toda la obra de mis manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. A usted no le dice nada esto. Esta gente temieron a estas palabras porque le creían a Dios. Usted escucha esta palabra, la cual usted tiene su fe, tiene su religión, tiene su palabra, tiene su justicia y no le tiene temor a lo que dice el libro de Apocalipsis, de lo que va a ser Dios. En el antiguo pacto, esta gente le tuvieron temor a lo que hablaba el libro de la ley. Esto es increíble, ¿no? Mas el rey de Judá, que os ha enviado para preguntarse a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro. ¿Tú la estás escuchando también? Y tu corazón se
enterneció y te humillaste delante de Dios cuando oíste que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Dios. Pero tú no oyes eso. No es que te rompa la camisa. Mira, yo me voy a rasgar también. ¡Pray! La rompiste. No. Tú sabes qué Dios quiere ahora. La obediencia de tu palabra. Eso es lo que Dios quiere ahora. A mí me ministra mucho esto de que en Romanos 11:25 y en Romanos 15:15, donde dice que Cristo murió para que nosotros los gentiles le seamos a Él una ofrenda agradable, santificada para Él. No de pididones. Ustedes viven intercambiando con Dios. Señor, si tú me das tal y tal cosa, te prometo que voy a hacer esto. Señor, si me da esto, te prometo que voy a hacer aquello. O sea que Dios tiene que dar... No, pero esto es increíble esto. Pero este hombre no le pidió nada a Dios, siendo rey. No cogió el estatus de él como para enseñorearse. Yo soy rey, a mí hay que... Yo soy el que manda aquí. No. Lo que Dios vio fue en este rey, fue que se humilló al escuchar las palabras de Dios. Usted está escuchando esta palabra, usted sabe que la religión no existe, que no existe su fe y que todas estas Biblias son alteradas, que la única Biblia, la Reina Valera 1960, la única Biblia, la primera dictada al español, y de ahí se sacaron todas las demás Biblias para hacer comercio con ella. Usted está escuchando todas estas cosas, si usted quiere seguir en esa actitud, le va a pasar lo mismo que Dios le hizo a aquellas personas que no creyeron en Él. Quiero decirle a todos que este domingo, que viene día 1, nosotros vamos a estar en la inauguración de la iglesia con una escuela de formación de jóvenes, importantísimo, de niños y de estos hogares en que la mujer ya no es valorada y también el hombre ha perdido su valor debido a los años, al desempleo. Estos hogares que están en este tránsito de falta de valor, vamos a rescatar todas estas cosas en el amor verdadero que es en Cristo Jesús. Bien, nos estamos preparando para dar a esta sociedad y a todo aquello que crean en esta palabra lo mejor de Dios. Pero si usted, como los incrédulos, que no le crea esta palabra, solamente le digo que me ha sentido pésame. Estamos en el Facebook, El Nuevo Pacto de Jesucristo. En el YouTube, Luis Pérez Durán. Hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo me lo permite. Amén.